Estuve muerto 4 minutos, y lo que vi del otro lado cambió todo lo que creía sobre Jesús, lo que los médicos no pudieron explicar. The Chosen ya lo había mostrado. Mi nombre es Alejandro Durán Salazar. Tengo 23 años. Nací en Guadalajara, Jalisco, y desde los 17 vivo en Houston, Texas. Si me hubieras conocido hace un año, nunca habrías imaginado que hoy estaría aquí, compartiendo este testimonio. Yo era la definición perfecta del joven latino que lo tenía todo para triunfar en este país, pero que al mismo tiempo estaba completamente perdido, vacío por dentro, huyendo de lo único que podría haberme salvado: Dios. Crecí en una familia profundamente católica. Mi madre, Rosa Salazar, es de esas mujeres mexicanas de fe inquebrantable, de las que se levantan a las 5 de la mañana para rezar el rosario antes de que salga el sol, de las que nunca faltan a misa los domingos, sin importar lo cansadas que estén. Recuerdo perfectamente las procesiones del Día de la Virgen de Guadalupe en nuestra colonia en Guadalajara. Mi mamá caminaba descalza llevando flores, con lágrimas en los ojos, agradeciéndole a la Virgencita por cada bendición, por cada milagro pequeño en nuestra vida. Yo era niño entonces, y aunque no lo entendía completamente, sentía algo especial en esos momentos. Una paz que no sabía explicar. Pero la vida nos golpeó duro. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 11 años. Se fue con otra mujer y nunca más supimos de él. Mi mamá tuvo que trabajar en 3 empleos diferentes para mantenernos a mí y a mis 2 hermanas menores. Limpiaba casas por las mañanas, trabajaba en una fábrica textil por las tardes, y los fines de semana vendía tamales en el mercado. La veía llegar a casa destrozada, con las manos agrietadas, los pies hinchados, pero siempre, antes de dormir, se arrodillaba frente a su pequeño altar con la imagen de Guadalupe y rezaba por nosotros. Pedía que tuviéramos oportunidades, que estudiáramos, que fuéramos hombres y mujeres de bien. Cuando cumplí 17 años, mi mamá tomó la decisión más difícil de su vida: cruzar la frontera legalmente con visa de trabajo para darnos un futuro mejor. Llegamos a Houston con 2 maletas, muchísimos sueños y esa fe que ella nunca perdió. Nos instalamos en un pequeño apartamento en el suroeste de la ciudad, cerca de otros inmigrantes mexicanos que se convirtieron en nuestra nueva familia. Ella consiguió trabajo como asistente de enfermería en un asilo de ancianos, turnos dobles, noches interminables, pero siempre con una sonrisa, siempre diciendo: Dios proveerá, mijo, Él nunca nos abandona. Yo, por mi parte, me adapté rápido. Demasiado rápido. Aprendí inglés en menos de un año. Conseguí una beca parcial para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Houston, y de pronto me vi rodeado de un mundo completamente diferente al que había conocido. Mis nuevos amigos eran estudiantes de familias acomodadas, algunos estadounidenses, otros latinos de 2ª o 3ª generación que ya no hablaban español en casa, que se burlaban de las tradiciones viejas de nuestros padres. Empecé a salir con ellos a fiestas en Montrose District, ese barrio bohemio lleno de bares, música electrónica y una libertad que yo nunca había experimentado. Al principio era solo diversión, unas cervezas los viernes, risas, música, conocer chicas. Pero poco a poco eso se convirtió en algo más oscuro. Empecé a consumir marihuana, luego pastillas para estudiar toda la noche, después coca en las fiestas más pesadas. Me volví adicto a esa sensación de euforia artificial, de pertenecer a ese círculo de éxito donde nadie hablaba de Dios, donde la religión era vista como algo anticuado, opresivo, solo para gente ignorante. Mis amigos se reían de la fe, citaban a Dawkins y Hitchens, se consideraban ateos ilustrados, libres de las cadenas de la religión. Y yo, queriendo encajar, queriendo demostrar que era tan inteligente como ellos, empecé a hacer lo mismo. Dejé de ir a misa. Cuando mi mamá me pedía que la acompañara los domingos, inventaba excusas. Tenía que estudiar, estaba cansado, tenía proyectos pendientes. La verdad era que me daba vergüenza de verla ahí, con su vestido sencillo,
rezando con tanta devoción mientras yo pensaba que todo eso era un cuento, una ilusión para gente débil que necesitaba un Dios imaginario para soportar la vida. Empecé a discutir con ella. Le decía que la Biblia estaba llena de contradicciones, que la religión había causado más guerras que paz, que yo no necesitaba a ningún Jesús para ser una buena persona. Cada palabra mía era como una puñalada para ella. Lo veía en sus ojos, pero mi orgullo era más grande que mi amor. Mis hermanas me veían cambiar y no entendían qué me estaba pasando. Yo era su hermano mayor, su ejemplo, y ahora llegaba a casa a las 4 de la madrugada, oliendo a alcohol y cigarrillo, con los ojos rojos, evitando las conversaciones familiares. Mi mamá lloraba en silencio. La escuchaba por las noches rezando por mí, pidiéndole a Dios que me protegiera, que me trajera de vuelta al camino. Pero yo estaba demasiado cegado por mi nueva vida, por esa falsa sensación de libertad que en realidad me estaba destruyendo por dentro. Para el mundo exterior, yo era un éxito. Tenía buenas calificaciones, amigos populares, salía con chicas lindas, tenía un futuro brillante, pero por dentro estaba completamente vacío. Sufría de ansiedad constante, ataques de pánico a mitad de la noche, una tristeza profunda que no podía explicar y que trataba de llenar con más fiestas, más drogas, más relaciones sin sentido. Empecé a tener pensamientos oscuros, a cuestionarme si la vida realmente valía la pena, si todo esto tenía algún propósito, pero nunca lo admití en voz alta. Seguía con mi máscara de chico seguro de sí mismo, ateo convencido, rebelde sin causa. Llegó diciembre de 2024, el 12 de diciembre, para ser exactos, el Día de la Virgen de Guadalupe. Mi mamá había organizado una pequeña celebración en casa con otras familias mexicanas del vecindario. Habían preparado pozole, tamales, pan dulce y, por supuesto, rezarían las mañanitas a la Virgen a medianoche. Ella me suplicó que me quedara, que pasara, aunque sea esa noche con la familia, que era una fecha especial. Yo le dije que no, que tenía planes con mis amigos, que eran cosas importantes. La realidad era que habíamos organizado una fiesta enorme en un loft en Midtown, con DJ, alcohol ilimitado y todo lo demás. Recuerdo perfectamente la última imagen que tuve de mi mamá esa noche antes de salir. Ella estaba en la cocina, preparando las tortillas a mano como siempre le gustaba hacer, con su delantal que decía «Bendecida y agradecida, Sue». Me miró con esos ojos llenos de amor incondicional, esos ojos que me habían visto crecer, que habían llorado por mí 1000 veces, y me dijo «Alejandro, mijo, ten cuidado. Sabes que siempre rezo por ti. La Virgencita te cuida». Yo solo asentí con fastidio. Le di un beso rápido en la mejilla y salí corriendo hacia mi carro, un Civic del 2015 que había comprado con un préstamo estudiantil. La fiesta fue como todas las demás, música a todo volumen, luces de neón, gente bailando, alcohol corriendo, drogas circulando de mano en mano. Yo estaba con mis amigos, riéndonos de todo, sintiéndonos invencibles, dueños del mundo. Bebí tequila, whisky, cerveza, todo mezclado. Alguien me ofreció unas pastillas de éxtasis y las tomé sin pensarlo 2 veces. Para las 3 de la mañana estaba completamente fuera de control, pero convencido de que podía manejar de regreso a casa. Mis amigos trataron de detenerme, pero yo insistí, siempre lo hacía, siempre llegaba bien. ¿Qué podía salir mal? Subí a mi carro, puse música de reggaetón a todo volumen y aceleré por la Interestatal 45 rumbo al sur de Houston. Las calles estaban casi vacías a esa hora. Sentía que volaba, que nada podía tocarme, pero entonces, en una fracción de segundo, todo cambió. Vi unas luces delante de mí que se acercaban rápidamente. Un camión de carga había invadido mi carril. Traté de frenar, de esquivarlo, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. Un estruendo ensordecedor, el sonido del metal retorciéndose, vidrios explotando, y luego todo se volvió negro, absolutamente negro. Y en ese momento, sin saberlo, mi corazón dejó de latir. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó entre el impacto y el momento en que escuché las primeras voces. Lo que sí recuerdo
Es una sensación extraña, como si estuviera flotando en un espacio oscuro y silencioso, sin dolor, sin miedo, solo una quietud absoluta que nunca había experimentado antes. Era como estar suspendido en el vacío, sin cuerpo, sin peso, sin tiempo. Pero entonces empecé a escuchar sonidos distantes, como ecos que venían de muy lejos, sirenas, gritos, el ruido metálico de herramientas cortando algo y voces desesperadas hablando en inglés rápido que mi mente apenas podía procesar. Lentamente, como si alguien hubiera subido el volumen de la realidad, empecé a distinguir frases completas. "We need the jaws of life here, now", gritaba alguien. He's not responding. No pulse. We're losing him, decía otra voz llena de urgencia. Sentí entonces una extraña sensación de ser jalado hacia arriba, como si una fuerza invisible me estuviera sacando de ese lugar oscuro. Y de repente, lo vi todo. Estaba flotando por encima de la escena del accidente. Podía ver mi carro completamente destrozado, la parte frontal aplastada como una lata de refresco, el parabrisas hecho pedazos, humo saliendo del motor. Los bomberos trabajaban frenéticamente para sacar algo de entre los fierros retorcidos, y entonces me di cuenta. Ese algo era mi cuerpo. Podía verme a mí mismo, inconsciente, ensangrentado, con la cabeza inclinada hacia un lado de una forma que no se veía natural. Había sangre por todas partes. Mi camiseta blanca estaba completamente roja. Los paramédicos cortaban mi ropa para buscar heridas, conectaban cables a mi pecho, gritaban instrucciones médicas que no terminaba de comprender. Lo más extraño de todo era que yo no sentía nada, ningún dolor, ningún pánico, ninguna desesperación. Solo observaba con una curiosidad casi científica, como si estuviera viendo una película donde el protagonista era otra persona, pero era yo. Era mi cuerpo el que estaba ahí abajo, destrozado, sin vida. Y yo estaba ahí arriba, consciente, completamente despierto, más lúcido que nunca en toda mi vida. Podía ver los detalles más mínimos, las gotas de sudor en la frente de los paramédicos, el temblor en las manos de uno de los bomberos más jóvenes, la matrícula del camión que había chocado conmigo, todo con una claridad imposible. Me subieron a una ambulancia. Yo flotaba justo encima, siguiéndolos como una sombra invisible. Dentro del vehículo, una paramédica latina de unos 40 años trabajaba sobre mi cuerpo con desesperación. "Come on, kid. Don't give up on me", decía mientras bombeaba mi pecho con las manos, tratando de hacer que mi corazón volviera a latir. Su compañero preparaba el desfibrilador. "Charging to 200", anunciaba con voz tensa. El aparato emitió un pitido agudo y entonces vi cómo mi cuerpo se arqueaba violentamente con la descarga eléctrica. Nada. La línea en el monitor seguía plana. Ese sonido continuo y monótono que en las películas siempre significa una sola cosa: muerte. Again. Charging to 300. La paramédica no se rendía. Otra descarga. Mi cuerpo volvió a convulsionarse, pero la línea seguía plana. Escuché entonces algo que me heló, aunque en ese estado no tenía frío ni calor. "We're at 4 minutes without pulse, if we don't get him back in the next minute". No terminó la frase. No hacía falta. Yo sabía lo que significaba. 4 minutos sin oxígeno en el cerebro. Daño cerebral irreversible. O muerte definitiva. La ambulancia llegó al Memorial Hermann Hospital en tiempo récord. Las puertas traseras se abrieron de golpe y una marea de médicos y enfermeras en batas verdes corrieron hacia nosotros. Bueno, hacia ellos, hacia mi cuerpo. Yo seguía flotando, observando todo desde arriba, siguiéndolos por los pasillos del hospital, mientras rodaban la camilla a toda velocidad hacia la sala de emergencias. Las luces fluorescentes del techo pasaban bajo mis pies como rayas blancas. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. "Male, 23. Motor vehicle accident. No pulse for 4 minutes. Múltiple traumas. Internal bleeding suspected". Entraron a una sala llena de equipos médicos, luces brillantes, pantallas parpadeantes.
Un doctor mayor, con canas en las sienes y una expresión de preocupación profunda, tomó el control. Let's try epinephrine, 1 milligram, and prepare for intubation. Ordenaba mientras otros médicos y enfermeras se movían a su alrededor como una coreografía perfectamente ensayada. Alguien insertó un tubo en mi garganta, otro clavó agujas en mis brazos. Las máquinas pitaban sin parar, pero la línea del monitor de corazón seguía plana. Ese sonido constante, ese beep interminable, que significaba que yo ya no estaba ahí. Y entonces algo cambió. De repente, en lugar de estar flotando sobre la sala de emergencias, me encontré en un pasillo diferente del hospital. No había volado hasta ahí conscientemente, simplemente aparecí. Era la sala de espera de emergencias, y ahí, sentada en una de esas sillas incómodas de plástico naranja, estaba mi mamá. Nunca olvidaré esa imagen mientras viva. Mi mamá estaba sentada con la espalda encorvada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Tenía su rosario entre las manos, esas mismas manos que trabajaban tanto, que cocinaban con amor, que me habían cargado cuando era niño. Sus labios se movían en oración silenciosa. Las lágrimas corrían sin parar por sus mejillas. Llevaba puesto su camisón de dormir bajo un suéter viejo, como si hubiera salido corriendo de casa en cuanto recibió la llamada del hospital. Su cabello, normalmente tan bien peinado, estaba revuelto. Se veía pequeña, frágil, rota. Junto a ella estaban mis dos hermanas, Valeria de 17 años y Sofía de 14. Valeria abrazaba a mi mamá, también llorando, tratando de ser fuerte pero sin poder ocultar su terror. Sofía estaba acurrucada en su silla con las rodillas contra el pecho, mirando al piso, temblando. Al otro lado de mi mamá estaba la señora Hernández, nuestra vecina, la que siempre llevaba pan dulce a casa, que había dejado su propia familia para acompañar a la mía en ese momento horrible. Intenté acercarme a ellas, quise gritar: «Mamá, estoy aquí. No llores, estoy bien», pero no tenía voz, no tenía manos para tocarla. Era solo conciencia, solo presencia, incapaz de hacer nada excepto observar su dolor. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años: culpa. Una culpa devastadora, abrumadora, que me atravesó como un cuchillo. Todo lo que le había dicho, todas las veces que la había despreciado, todas las noches que la había hecho llorar con mi rebeldía, mi arrogancia, mi rechazo a todo lo que ella consideraba sagrado. Ella solo quería lo mejor para mí, solo quería que conociera el amor de Dios. Y yo la había tratado como si fuera una tonta, como si su fe fuera algo vergonzoso. Mientras la observaba rezar, pude escuchar sus oraciones. No sé cómo, pero las escuchaba claramente en mi mente. Virgencita de Guadalupe, Madre mía, te suplico que no me lo quites. Es mi hijo, mi primogénito. Sé que está perdido, pero tiene un corazón bueno. Yo sé que tú puedes interceder por él. Jesús, tú que resucitaste a Lázaro, tú que devolviste la vida a la hija de Jairo, por favor, devuélveme a mi hijo. Llévame a mí si es necesario, pero deja que él viva. Tiene toda una vida por delante. Puede cambiar. Yo sé que puede cambiar. No me lo quites. Dios mío, no me lo quites. Sus palabras me destrozaron de una manera que no puedo explicar. Vi entonces, como si alguien me estuviera mostrando una película, todos los sacrificios que ella había hecho por mí. La vi trabajando bajo el sol ardiente en Guadalajara, vendiendo tamales para poder comprarme útiles escolares. La vi llorando sola en su cuarto cuando mi papá nos abandonó, pero saliendo con una sonrisa para que nosotros no sufriéramos. La vi rezando por mí cada noche desde que era un bebé, pidiéndole a Dios que me protegiera, que me guiara, que hiciera de mí un hombre de bien. Y yo, ¿cómo le había pagado? Con desprecio, con rebeldía, con una vida de autodestrucción que la estaba matando lentamente. De repente me encontré de nuevo en la sala de emergencias. El doctor mayor estaba mirando el reloj en la pared. Habían pasado casi 6 minutos desde que mi corazón se detuvo. Miró a su equipo con expresión de derrota. «Prepare time of death», dijo en voz baja pero firme. Una enfermera joven,
Con los ojos llorosos, extendió la mano hacia el desfibrilador para apagarlo. Otro médico empezó a quitarse los guantes ensangrentados. Se estaban rindiendo. Estaban a punto de declararme muerto oficialmente. Y tal vez lo estaba. Tal vez ya había cruzado ese punto sin retorno. Tal vez esta era mi muerte. Y lo que venía después era lo que todos tememos o esperamos: el juicio, el cielo, el infierno, la nada. Pero entonces, justo en ese momento, algo cambió en el ambiente de la sala. No sé cómo describirlo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, cargado de electricidad. Y apareció una luz. La luz no vino de ninguna de las lámparas del hospital. No era el resplandor frío y clínico de los fluorescentes que habían estado iluminando mi cuerpo sin vida momentos antes. Esta luz era diferente, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto o experimentado en mis 23 años de vida. Era una luz dorada, cálida, viva, que parecía tener sustancia propia, como si estuviera hecha de amor puro, materializado. Y me estaba llamando. No hubo transición gradual. Un segundo estaba en la sala de emergencias viendo cómo los médicos se preparaban para declarar mi muerte, y al siguiente me encontré en un lugar completamente distinto. Ya no estaba en el hospital, ya no flotaba sobre mi cuerpo, estaba en algún otro lugar, en alguna otra dimensión que mi mente apenas podía comenzar a comprender. Era como estar dentro de un túnel, pero no un túnel oscuro y aterrador como los que describen en las películas de terror. Era un túnel de luz pura, de paz absoluta, de una belleza tan abrumadora que me hacía querer llorar, aunque en ese estado no tenía lágrimas. Me movía a través de ese túnel sin caminar, sin esfuerzo, como si una corriente invisible me llevara hacia adelante. Y mientras avanzaba, empecé a sentir algo extraordinario, todas las cargas que había llevado durante años, toda la ansiedad, la depresión, el vacío, la culpa, el dolor. Todo eso comenzó a desprenderse de mí como capas de ropa vieja que ya no necesitaba. Con cada instante que pasaba en esa luz, me sentía más ligero, más libre, más yo mismo de lo que jamás me había sentido. Era como si estuviera recordando quién era realmente antes de que el mundo, los traumas, las mentiras y mi propio orgullo me transformaran en alguien irreconocible. Podía escuchar música. No era música como la que conocemos en la tierra. No eran instrumentos tocando melodías. Era algo más profundo, más fundamental. Como si el universo mismo estuviera cantando. Como si cada partícula de luz tuviera su propia nota perfecta y todas juntas crearan una sinfonía de alabanza. Y dentro de esa música había voces, miles, millones de voces cantando en una armonía imposible, en idiomas que no conocía, pero que de alguna manera entendía perfectamente. Cantaban de amor, de redención, de esperanza, de un gozo tan puro que nunca había imaginado que pudiera existir. El túnel se ensanchó y de repente me encontré en un espacio abierto, infinito, sin límites visibles. No había suelo bajo mis pies, pero tampoco estaba cayendo. Simplemente estaba suspendido en esa luz dorada que ahora se había vuelto aún más brillante, más intensa, pero sin lastimarme los ojos. Todo era claridad perfecta. Y entonces lo vi, o mejor dicho, lo sentí primero antes de verlo. Una presencia. Alguien estaba ahí, delante de mí, y esa presencia irradiaba un amor tan poderoso, tan puro, tan absoluto, que me hizo caer de rodillas. Aunque no estoy seguro de que tuviera rodillas en ese momento, pero mi ser completo se postró en adoración instintiva, y entonces apareció ante mí Jesús, el mismo Jesús que mi mamá me había enseñado a amar cuando era niño, el mismo Jesús del que me había burlado con mis amigos ateos en la universidad, el mismo Jesús que yo había negado, rechazado y considerado un mito inventado por gente débil. Pero Él no era un mito, Él no era una idea abstracta, Él no era un símbolo filosófico, Él estaba ahí, real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás en mi vida física. Lo que más me impactó fue su rostro, sus ojos,
Ese rostro era exactamente como lo había visto en The Chosen. No puedo explicarlo de otra manera. Yo había visto esa serie con mi mamá antes de alejarme completamente de la fe, cuando aún tenía algo de respeto por sus creencias, aunque ya no las compartiera. Recuerdo que ella lloraba viendo cada episodio, me iba diciendo, «Así es él, mijo, así es su mirada de amor». Y yo pensaba que era solo una actuación brillante de Jonathan Roumie, un actor talentoso representando un personaje histórico. Pero ahora, viéndolo en persona, entendí que no era que el actor lo hubiera representado bien. Era que, de alguna manera, misteriosa, Dios había permitido que esa serie capturara un destello, una pequeña ventana, de cómo Jesús realmente es. Sus ojos eran de un color que no existe en la tierra. No puedo decir que eran cafés o verdes o azules, porque eran algo más, algo que contenía todos los colores y ninguno a la vez. Pero lo que más me atravesó fue la expresión en esos ojos. Había compasión, una compasión tan profunda que abarcaba cada error que había cometido, cada mentira que había dicho, cada vez que había lastimado a mi mamá, cada droga que había consumido, cada burla que había hecho de su nombre. Él lo sabía todo, absolutamente todo. No había nada oculto, y aun así en sus ojos no había condenación, no había desprecio, no había rechazo, solo amor. Un amor tan puro y poderoso que me desarmó completamente. Llevaba una túnica blanca que brillaba con luz propia. Su cabello caía sobre sus hombros en ondas oscuras, tal como lo muestran en la serie. Su barba estaba cuidadosamente recortada. Sus manos, esas manos que habían sanado leprosos, que habían resucitado muertos, que habían sido atravesadas por clavos en la cruz, se extendieron hacia mí. Y cuando habló, su voz resonó no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser. Era una voz llena de autoridad, pero también de ternura, de poder infinito, pero también de gentileza absoluta. «Alejandro», dijo mi nombre, y al escucharlo, sentí que era la primera vez que alguien realmente pronunciaba mi nombre de la manera correcta, con el peso completo de lo que significa, de quién soy. Te escogí antes de que me conocieras, antes de que nacieras, antes de que tu madre te concibiera en su vientre, antes de la fundación del mundo, yo ya te había elegido. Te conozco, hijo mío. Conozco cada cabello de tu cabeza. Conozco cada pensamiento que has tenido. Conozco tu dolor, tu confusión, tu rebeldía, y aún así, te amo con un amor eterno que nunca cambiará. Sus palabras me atravesaron como espadas de luz. Empecé a llorar. Aunque no tenía lágrimas físicas, era un llanto del alma, un llanto que venía de lo más profundo de mi ser. Toda mi vida había estado buscando amor en lugares equivocados, en las fiestas, en las drogas, en la aprobación de amigos que realmente no me conocían, en relaciones vacías con chicas cuyos nombres apenas recordaba. Y aquí estaba el amor verdadero, el único amor que podía llenar ese vacío que había sentido durante años, y yo lo había rechazado, lo había escupido, me había burlado de él, y aún así, él me estaba recibiendo con los brazos abiertos. «¿Por qué huiste del amor que tengo por ti y por tu familia?», me preguntó, pero no como un juez interrogando a un criminal. Lo preguntó con genuina tristeza, como un padre que ve a su hijo destruyéndose y no entiende por qué rechaza la mano que podría salvarlo. «Tu madre ha orado por ti cada día desde que naciste. Cada lágrima que ella ha derramado por ti, yo la he recogido en mi copa. Cada rodilla que ella ha doblado rogando por tu alma, yo la he escuchado. ¿Por qué despreciaste ese amor? ¿Por qué rechazaste la fe que ella trató de darte?» No tenía respuestas. O mejor dicho, mis respuestas sonaban patéticas ahora. ¿Porque quería encajar con mis amigos? ¿Porque pensaba que era más inteligente que todos los creyentes? ¿Porque la ciencia y la razón eran suficientes? ¿Porque no quería reglas que limitaran mi libertad? Todo eso sonaba tan vacío ahora, tan absurdamente insignificante ante la presencia de Dios mismo. «Mar, perdóname», fue todo lo que pude decir. «Perdóname, Señor, perdóname. Fui un tonto, fui tan arrogante, herí a mi madre, te herí a ti, me herí a mí mismo. Perdóname, por favor».
Jesús se acercó más a mí. Puso su mano sobre mi cabeza y cuando lo hizo sentí una ola de calor, de paz, de sanidad recorrer todo mi ser. Era como si cada parte rota de mi alma estuviera siendo soldada de nuevo, como si cada herida emocional estuviera siendo curada, como si cada atadura que las drogas, el alcohol, la pornografía, la depresión habían puesto sobre mí se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. «Te perdono, hijo mío», dijo con una sonrisa que contenía toda la ternura del universo, «porque para eso vine, para perdonar, para sanar, para dar vida en abundancia. Pero ahora, Alejandro, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí conmigo, puedes entrar al descanso eterno que tengo preparado para los que me aman, o puedes regresar, puedes volver a esa vida que dejaste atrás y ser mi testigo. Puedes contarle al mundo que yo soy real, que mi amor es real, que el cielo y el infierno son reales, que la vida no termina con la muerte. Puedes ser la respuesta a las oraciones de tu madre. Miré a mi alrededor en ese lugar de luz y paz perfecta. Una parte de mí quería quedarse para siempre. Allí no había dolor, no había tentación, no había lucha, solo paz eterna. Pero entonces pensé en mi mamá, en mis hermanas, en todos los jóvenes latinos como yo que están perdidos en las drogas, en el ateísmo, en la búsqueda desesperada de significado en todos los lugares equivocados. Pensé en todos los que necesitan escuchar que Jesús es real, que Él está esperándolos con los brazos abiertos, sin importar cuánto se hayan alejado. Yo quiero regresar. Dije con determinación que no sabía que tenía. Quiero contarles a todos lo que vi. Quiero que sepan que tú eres real. Jesús sonrió de nuevo, esa sonrisa que había visto 1000 veces en The Chosen y que ahora sabía que era auténtica. Entonces regresa, Alejandro, regresa y sé mi luz en medio de la oscuridad. Cuéntales que mi mirada de misericordia espera a todos los que se arrepienten. Y recuerda siempre, yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Todo se volvió blanco. Una luz cegadora me envolvió completamente. Y entonces sentí algo que no había sentido en minutos: dolor. El dolor fue lo primero que sentí, un dolor agudo, ardiente, que atravesaba mi pecho como si alguien estuviera clavando 1000 agujas al mismo tiempo. Mis pulmones se expandieron violentamente, tragando aire con desesperación, como si hubiera estado bajo el agua por horas, y finalmente saliera a la superficie. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba, cada músculo se contraía, cada célula parecía estar despertando de un sueño profundo y protestando por el regreso abrupto a la realidad física. Escuché mi propia voz antes de ser consciente de que estaba gritando. Un grito desgarrador, más primitivo, que salió de lo más profundo de mi ser. No era solo un grito de dolor físico, era un grito de shock, de confusión, de alguien que acababa de ser arrancado del cielo y lanzado de vuelta a la tierra. Mis ojos se abrieron de golpe, pero todo estaba borroso. Luces brillantes giraban sobre mí. Rostros aparecían y desaparecían en mi campo de visión. Voces gritaban en inglés, rápidas, urgentes, llenas de incredulidad. «He's back! We have a pulse! Oh my God, we have a pulse!» Era la voz de la paramédica latina que había estado bombeando mi pecho en la ambulancia. Ahora su rostro estaba directamente sobre el mío, con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas y asombro. «Can you hear me? Can you hear me, honey?» Traté de responder, pero tenía algo en la garganta. El tubo de intubación. Sentí arcadas, pánico instantáneo. Mis manos se movieron instintivamente para arrancármelo, pero alguien sujetó mis brazos con firmeza. «Easy, easy. We're going to remove it. Just breathe through your nose. That's it. Good». Era el doctor mayor, el de las canas en las sienes, el mismo que momentos antes estaba a punto de declararme muerto. Su voz temblaba ligeramente, algo que probablemente no le pasaba a menudo en su larga carrera médica. Sacaron el tubo lentamente y yo tosí con violencia, sintiendo como si mi garganta estuviera en llamas. Alguien puso una máscara de oxígeno sobre mi rostro.
El aire fresco fluyó hacia mis pulmones y poco a poco mi respiración se fue normalizando. La sala de emergencias a mi alrededor empezó a enfocarse. Podía ver las caras de los médicos y enfermeras que me rodeaban, todos con expresiones de shock absoluto, mirándome como si hubiera regresado de entre los muertos, porque eso era exactamente lo que había pasado. «This is impossible», murmuraba una enfermera joven de cabello rubio recogido en una cola de caballo. 6 minutes without pulse. 6 minutes. He should have brain damage. He should be... No terminó la frase. Todos sabían lo que debería estar, muerto, o en el mejor de los casos, en estado vegetativo con daño cerebral severo e irreversible. Pero yo estaba ahí, consciente, respirando, con los ojos abiertos y la mente más clara que nunca en mi vida. El doctor mayor se inclinó sobre mí, sacando una pequeña linterna de su bolsillo. «Son, I need you to follow this light with your eyes, ¿ok? Don't move your head, just your eyes». Movió la linterna de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Mis ojos la siguieron perfectamente. Él negó con la cabeza, incrédulo. «Pupils reactive, tracking normal. This is too. I've been doing this for 30 years, and I've never seen anything like this». Traté de hablar, pero mi voz salió ronca, rasposa. «Mi mamá», logré decir finalmente en español, olvidándome por completo del inglés en ese momento. «¿Dónde está mi mamá?» La paramédica latina, que había llorado de alivio al verme despertar, se acercó de nuevo. «Tu mamá está aquí, mijo. Está en la sala de espera. Voy a ir a buscarla ahora mismo, ¿ok? Pero primero necesitamos asegurarnos de que estás estable». Se volteó hacia el doctor mayor. «Doctor Morrison, ¿podemos llamar a la familia?» El doctor Morrison seguía mirándome como si fuera un milagro andante. Revisó los monitores a mi alrededor, los números en las pantallas, las gráficas de mi corazón, que ahora latía con un ritmo fuerte y constante. «Run a full neuroassessment. CT scan, MRI, everything. I need to understand what's happening here». Se quitó los guantes ensangrentados y me miró directamente a los ojos. «Young man, do you know where you are? Do you know what happened to you?» «Estuve muerto», dije con una claridad que sorprendió incluso a mí mismo. Mi corazón se detuvo. Yo los vi. Los vi a todos ustedes tratando de salvarme. Vi cuando se estaban rindiendo. Pero Él me mandó de regreso. Jesús me mandó de regreso. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Algunos de los presentes intercambiaron miradas escépticas. Probablemente pensaban que estaba delirando, que el trauma o la falta de oxígeno me había afectado el cerebro después de todo. Pero la paramédica latina, cuya placa de identificación decía «María González», me apretó la mano con lágrimas en los ojos. «Yo te creo, mijo, yo te creo. Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso te trajo de vuelta». Me llevaron rodando por los pasillos del hospital hacia el área de imagenología. Necesitaban hacerme toda clase de estudios, tomografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, electroencefalogramas. Querían pruebas científicas de que mi cerebro estaba funcionando normalmente a pesar de haber estado sin oxígeno por 6 minutos completos. Mientras me movían de una máquina a otra, mientras escuchaba el zumbido de los escáneres y los clics de los equipos médicos, yo solo podía pensar en una cosa: mi mamá. Necesitaba verla, necesitaba abrazarla, necesitaba pedirle perdón por todo. Pasaron casi 2 horas de exámenes. Cada médico que veía mis resultados reaccionaba de la misma manera: incredulidad seguida de confusión. No hay inflamación cerebral, no hay signos de hipoxia, no hay daño en los tejidos. Es como si nunca hubiera estado sin oxígeno, decía un neurólogo de origen indio, el doctor Patel, mientras revisaba las imágenes de mi cerebro en una pantalla gigante. Médicamente hablando, esto no tiene sentido. Debería haber daño, debería haber consecuencias, pero no las hay, ninguna. Finalmente me llevaron a una habitación en el piso de cuidados intensivos, aunque en realidad ya no necesitaba cuidados intensivos.
Mis signos vitales eran perfectamente estables. Mi corazón latía con normalidad. Mi cerebro funcionaba sin problemas. Físicamente, aparte de algunas magulladuras y cortes del accidente, estaba completamente bien, milagrosamente bien, inexplicablemente bien. «Voy a permitir que tu familia te visite», dijo la enfermera asignada a mi habitación, una señora afroamericana de unos 50 años con una sonrisa cálida. «Pero solo por unos minutos, ¿ok? Necesitas descansar». Se detuvo antes de salir y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. «Sea lo que sea que pasó allá», dijo señalando hacia arriba. «Aprovéchalo. No todos reciben una segunda oportunidad». Mi corazón empezó a latir más rápido, pero esta vez no de dolor sino de anticipación y nerviosismo. ¿Qué le iba a decir a mi mamá? ¿Cómo le iba a explicar lo que había vivido? ¿Me creería? ¿Podría perdonarme por todos los años de dolor que le había causado? Mis manos temblaban mientras esperaba, y entonces la puerta se abrió. Mi mamá entró primero, seguida de mis hermanas Valeria y Sofía. El estado de mi madre era desgarrador. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Sus ojos estaban rojos, con ojeras profundas. Su cabello seguía revuelto. Llevaba el mismo suéter viejo sobre el camisón que le había visto en mi visión cuando flotaba sobre la sala de espera. Sus manos apretaban su rosario como si fuera lo único que la mantenía de pie. Pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, su expresión cambió de dolor absoluto a un alivio tan intenso que pensé que se iba a desmayar. «Alejandro, hijo mío, gracias a Dios, gracias a Dios». Corrió hacia mi cama con una velocidad que no sabía que tenía. Se lanzó sobre mí abrazándome con una fuerza desesperada, sollozando contra mi pecho. «Pensé que te había perdido. Pensé que te había ido. Gracias, Virgencita. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias». Yo también empecé a llorar. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas mientras la abrazaba con la misma desesperación. «Mamá, perdóname, perdóname por todo, por hacerte llorar, por despreciar tu fe, por ser tan arrogante, por lastimarte tanto. Lo siento mucho». Ella se separó un poco para mirarme a los ojos, con sus manos enmarcando mi rostro como solía hacer cuando era niño. «Ya no importa, comijo. Ya no importa nada de eso. Estás vivo. Estás aquí. Dios te trajo de vuelta. Eso es lo único que importa». «No, mamá, tienes que escucharme», dije con urgencia, tomando sus manos entre las mías. «Yo morí. Mi corazón se detuvo por 6 minutos. Los doctores te lo pueden confirmar. Pero cuando estaba muerto, yo no dejé de existir. Salí de mi cuerpo. Vi todo lo que estaba pasando. Te vi a ti en la sala de espera, rezando, llorando. Escuché tus oraciones, mamá. Las escuché todas». Sus ojos se abrieron enormemente. Valeria y Sofía, que se habían acercado al otro lado de la cama, también me miraban con asombro y un poco de miedo. «¿Me viste?», susurró mi mamá. «Te vi. Vi tu rosario, tu suéter azul, a la señora Hernández a tu lado. Vi todo. Y después vino una luz. Y vi a Jesús, mamá. Lo vi. Era real. Él es real. Todo lo que me enseñaste cuando era niño es verdad. El cielo es real. Dios es real. Y Jesús se veía exactamente como en The Chosen, esa serie que veíamos juntos. Su mirada era la misma. Ese amor, esa compasión. Él me habló, mamá. Me dijo que me había elegido. Me preguntó por qué había huido de su amor. Y me dio una segunda oportunidad. Me mandó de regreso para contarle al mundo que Él es real». Mi mamá se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas frescas. «Lo sabía», susurró. «Siempre supe que Dios tenía un plan para ti. Siempre lo supe». Se inclinó y me besó la frente, como hacía cuando era pequeño y me ponía a dormir. Mi hijo que estaba perdido y ahora está encontrado. Mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de emociones, exámenes médicos y visitas inesperadas. Los doctores no podían explicar mi recuperación. El doctor Morrison ordenó una junta médica,
donde varios especialistas revisaron mi caso completo: cardiólogos, neurólogos, traumatólogos, todos llegando a la misma conclusión desconcertante. No había explicación científica para lo que había ocurrido. 6 minutos sin pulso deberían haber dejado secuelas devastadoras: daño cerebral severo como mínimo, pérdida de funciones cognitivas, problemas motores, cualquier cosa. Pero yo estaba completamente sano, como si mi corazón nunca se hubiera detenido. En mi reporte médico voy a tener que escribir recuperación inexplicable, me dijo el doctor Morrison en mi último día de hospitalización, sentándose en la silla junto a mi cama con una expresión de genuina humildad. Ay, mire, joven, yo soy un hombre de ciencia. He dedicado mi vida entera a la medicina, pero después de 30 años en esta profesión, he visto suficientes casos como el suyo para saber que hay cosas que la ciencia no puede explicar. No sé si fue un milagro, si fue Dios, o si hay algo sobre el cerebro humano que aún no comprendemos. Pero lo que sí sé es que usted tiene una segunda oportunidad que muy pocas personas reciben. Haga algo bueno con ella. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Una segunda oportunidad. Eso era exactamente lo que Jesús me había dado, y yo no iba a desperdiciarla. Durante esos días en el hospital, mientras mi cuerpo terminaba de sanar de las heridas superficiales del accidente, mi alma experimentaba una transformación aún más profunda. Era como si cada célula de mi ser hubiera sido renovada. Los deseos que antes me consumían, las adicciones que me tenían atado, simplemente desaparecieron. No sentía ningún antojo por las drogas, ninguna necesidad de alcohol, ningún impulso de volver a esa vida de fiestas vacías y relaciones sin sentido. Todo eso se sentía como un sueño lejano, como si hubiera pertenecido a otra persona. Mi mamá prácticamente vivió en el hospital conmigo esos días. Dormía en una silla incómoda junto a mi cama, negándose a irse a casa, a pesar de que las enfermeras le decían que podía descansar tranquila. Ya perdí demasiados años lejos de mi hijo, decía con firmeza. No voy a perder ni un minuto más. Pasábamos horas hablando, algo que no habíamos hecho en años. Le conté con detalle todo lo que había experimentado durante esos 6 minutos. Cada palabra que Jesús me había dicho, cómo se veía, cómo se sentía estar en su presencia. Y ella escuchaba con lágrimas constantes corriendo por sus mejillas, asintiendo, confirmando que todo lo que yo describía coincidía con lo que las Escrituras enseñaban y con lo que ella siempre había creído. Una tarde, mientras el sol de diciembre entraba por la ventana del hospital, bañando la habitación en una luz dorada que me recordaba a la luz del cielo, mi mamá abrió su Biblia gastada, esa misma Biblia que había traído de Guadalajara, con páginas subrayadas y manchadas de lágrimas acumuladas durante años de oraciones. «Quiero leerte algo, mi hijo», dijo con voz suave. Pasó las páginas hasta llegar al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». «Vida en abundancia», repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Eso fue exactamente lo que Jesús me dijo antes de mandarme de regreso. Me dijo que Él vino para darme vida abundante. Mi voz se quebró, y yo estaba desperdiciando esa vida, mamá. La estaba tirando a la basura con las drogas, con las fiestas, con todo ese vacío que trataba de llenar, con cosas que solo me destruían más. Pero Él me rescató, me sacó de ese hoyo, como sacó a María Magdalena, dijo mi mamá con una sonrisa. ¿Recuerdas cuando veíamos ese episodio de The Chosen? Cuando Jesús la libera de los demonios que la atormentaban. Tú me dijiste que era solo una buena escena dramática, pero yo sabía que era real. Sabía que así es como Jesús transforma vidas, y ahora lo hizo contigo, mi amor. Ahora tú eres un testimonio viviente de su poder. Salí del hospital una semana antes de Navidad. El alta médica fue casi tan milagrosa como mi recuperación. Los doctores no encontraron ninguna razón para mantenerme más tiempo.
Físicamente estaba perfecto. Mentalmente estaba más claro que nunca. Espiritualmente estaba completamente transformado. La trabajadora social del hospital me dio información sobre grupos de apoyo para sobrevivientes de accidentes traumáticos, pero yo sabía que mi verdadero grupo de apoyo sería la iglesia, la comunidad de fe que había rechazado durante tanto tiempo. La primera persona que visité después de salir del hospital fue el pastor de la iglesia, a la que mi mamá asistía cada domingo. Una congregación latina llamada Iglesia Bautista Hispana Renacer, en el suroeste de Houston. El pastor Marcos Ramírez era un hombre de unos 50 años, originario de El Salvador, con una historia propia de redención que lo había llevado del pandillerismo a la fe. Cuando mi mamá le contó mi testimonio por teléfono, él insistió en conocerme personalmente. Nos reunimos en su oficina de la iglesia, un espacio sencillo con paredes decoradas, con versículos bíblicos en español y fotografías de misiones en Centroamérica. El pastor Marcos me escuchó contar mi historia completa sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, con los ojos brillantes de emoción. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento largo, como procesando todo lo que había escuchado. «Hermano Alejandro», dijo finalmente, con voz llena de autoridad pero también de ternura, «lo que tú viviste no es solo para ti, es para todos los jóvenes latinos que están perdidos como tú estabas. Es para todos los que piensan que Dios es un cuento de viejos. Es para todos los que están muriendo en vida con las drogas, el alcohol, la depresión. Dios te trajo de vuelta con un propósito. Tienes que compartir este testimonio». «Quiero hacerlo», respondí con determinación, «pero no sé cómo. No sé por dónde empezar». «¿Empiezas aquí?», dijo señalando la iglesia a su alrededor. «El próximo domingo, durante el servicio, te voy a dar tiempo para que compartas tu testimonio con la congregación. Y después, vamos a ver cómo Dios abre más puertas. Porque te lo aseguro, hermano, este testimonio va a impactar vidas. Ya lo está haciendo». Ese domingo llegué a la iglesia con mi mamá, mis hermanas y la señora Hernández. Era la primera vez en casi 5 años que entraba a un templo por voluntad propia, no por obligación o compromiso social. El edificio era modesto, un antiguo almacén convertido en lugar de adoración, con sillas plegables en lugar de bancas elegantes, un sistema de sonido básico y un escenario sencillo. Pero había algo allí que ninguna catedral lujosa podría replicar: la presencia genuina de Dios. Lo sentí en el momento en que crucé la puerta. Esa misma paz, esa misma calidez que había experimentado en el cielo, presente aquí en la tierra en medio de su pueblo reunido. La adoración comenzó con canciones en español que mi mamá cantaba con los ojos cerrados y las manos levantadas. Yo no conocía las letras, pero traté de seguirlas, sintiendo cómo cada palabra penetraba mi corazón. «Cuán grande es Él, cuán grande es Él», cantaba la congregación, y yo pensaba en el rostro de Jesús, en su mirada de amor infinito, y las lágrimas corrían libremente por mi rostro sin que me importara quién me viera. Cuando el pastor Marcos me llamó al frente para compartir mi testimonio, sentí mariposas en el estómago. Había dado presentaciones en la universidad frente a profesores exigentes, sin nervios, pero esto era diferente. Esto era vulnerable. Esto era real. Caminé hacia el micrófono y miré a la congregación de unas 200 personas, la mayoría familias latinas, muchos jóvenes de mi edad, algunos claramente luchando con sus propias batallas. Respiré profundo y comencé a hablar. Les conté todo. No omití nada. Les hablé de mi rebeldía, de las drogas, del ateísmo arrogante, de cómo había despreciado la fe de mi madre. Les conté del accidente, de los 6 minutos muerto, de flotar sobre mi cuerpo, de ver a mi mamá rezando en la sala de espera. Y finalmente les conté del encuentro con Jesús, de cómo se veía exactamente como en The Chosen, de sus palabras, de su mirada de misericordia que me transformó por completo. «Hermanos», dije mientras concluía, con la voz temblando de emoción, «yo estoy aquí como prueba viviente de que Jesús es real. El cielo es real. El infierno es real.
y cada decisión que tomamos en esta vida importa para la eternidad. Si tú estás perdido como yo estaba, si piensas que Dios no te puede alcanzar porque has hecho cosas muy malas, déjame decirte que estás equivocado. Él me alcanzó a mí cuando estaba en lo más bajo. Me dio vida cuando estaba muerto, y quiere hacer lo mismo contigo. En Juan 10:10 dice, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esa es su promesa, y Él cumple sus promesas. Cuando terminé de hablar, el silencio en la iglesia era absoluto. Y entonces comenzó. Primero, una persona se puso de pie aplaudiendo, luego otra y otra. En cuestión de segundos, toda la congregación estaba de pie, algunos aplaudiendo, otros llorando, muchos con las manos levantadas alabando a Dios. El pastor Marcos subió al escenario y puso su mano en mi hombro. ¿Hay alguien aquí que necesita lo que Alejandro recibió?, preguntó al micrófono. ¿Alguien que quiere entregar su vida a Jesús hoy? ¿Alguien que necesita una segunda oportunidad? Decenas de manos se levantaron. Jóvenes, adultos, ancianos. El pastor hizo un llamado al altar y al menos 30 personas pasaron al frente, muchos llorando, listos para rendirse a Cristo. Los meses siguientes fueron una aventura increíble de fe. El testimonio que compartí ese domingo se extendió como fuego por toda la comunidad latina de Houston. Otras iglesias me invitaron a compartir mi historia. Empecé a visitar centros de rehabilitación, hablándoles a jóvenes atrapados en adicciones sobre cómo Jesús me había liberado. Fui a universidades a compartir con grupos cristianos sobre apologética y experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva bíblica. Pero algo más sucedió que nunca esperé. Un día, mientras navegaba en redes sociales, decidí buscar información sobre The Chosen. Quería entender mejor cómo era posible que esa serie hubiera capturado tan perfectamente la esencia de Jesús. Descubrí que millones de personas alrededor del mundo habían sido impactadas por la serie, que había avivado la fe de cristianos tibios y llevado a muchos no creyentes a conocer a Cristo. Y entonces tuve una idea. Empecé a compartir mi testimonio en redes sociales, específicamente conectándolo con The Chosen. Grabé videos cortos donde explicaba: lo que ven en esta serie no es solo actuación, es real. Yo vi a Jesús y era exactamente así. Los videos se volvieron virales en la comunidad latina cristiana. Miles de comentarios de personas diciendo que mi testimonio había fortalecido su fe, que habían vuelto a la iglesia después de años alejados, que habían dejado las drogas, que se habían reconciliado con sus familias. Mi relación con mi mamá se transformó completamente. Ahora orábamos juntos cada mañana antes de que ella se fuera a trabajar. Leíamos la Biblia juntos por las noches. Yo la ayudaba con las tareas del hogar que antes consideraba cosas de mujeres. Le pedía consejos sobre decisiones importantes, y ella, por su parte, me veía con ojos llenos de gozo, viendo las oraciones de años finalmente contestadas. Mis hermanas también experimentaron cambios. Valeria, que había empezado a alejarse de la fe, influenciada por mis burlas cuando era más joven, renovó su compromiso con Cristo. Sofía, que me veía como su héroe cuando éramos niños y se había desilusionado cuando me perdí en el mundo, ahora volvía a mirarme con admiración, pero esta vez por las razones correctas. Volví a la universidad, pero con una perspectiva completamente diferente. Ya no estudiaba solo para tener éxito material. Ahora veía mi carrera de ingeniería como una forma de servir a Dios, de usar los talentos que Él me había dado para mejorar el mundo. Me uní al grupo cristiano del campus y empecé a discipular a otros jóvenes latinos que luchaban con dudas sobre la fe. Una tarde de primavera, exactamente 6 meses después del accidente, regresé al lugar donde había chocado en la Interestatal 45. Mi mamá vino conmigo. Nos paramos al lado de la carretera, viendo pasar los carros a toda velocidad, y abrazamos en silencio. Había una pequeña cruz blanca que alguien había puesto ahí, como suelen hacer para marcar lugares de accidentes fatales. Pero yo no había muerto. Bueno, técnicamente sí, pero había regresado. Gracias, Jesús.
Oré en voz alta, con mi mamá sosteniendo mi mano. Gracias por darme vida. Gracias por tu mirada de misericordia. Gracias por no rendirte conmigo, aunque yo me había rendido contigo. Ayúdame a nunca olvidar lo que vi. Ayúdame a vivir cada día de esta segunda oportunidad para tu gloria. Y que mi testimonio siga llevando almas a tus pies. Porque como dijiste en Juan 10:10, viniste para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia. Y eso es lo que tengo ahora. Vida abundante, vida verdadera, vida eterna que empieza aquí y ahora. Amén. Mi mamá apretó mi mano y añadió su propia oración. Jesús, gracias por escuchar las oraciones de una madre. Gracias por traer a mi hijo de regreso. Gracias por la Virgen de Guadalupe que intercedió por él. Usa su vida para tu reino, que muchos más conozcan tu amor a través de su testimonio. En tu nombre precioso. Amén. Hoy, mientras comparto esta historia, han pasado meses desde aquella noche del 12 de diciembre. Mi vida es completamente diferente. Sigo estudiando ingeniería, pero ahora con propósito. Sirvo en mi iglesia liderando el ministerio juvenil. He compartido mi testimonio en docenas de congregaciones. He visto a cientos de personas entregar sus vidas a Cristo después de escuchar lo que viví. Y cada vez que veo un episodio de The Chosen, lloro, porque no es solo una serie para mí, es un recordatorio visual de que Jesús es real, de que su amor es real, de que el cielo es real. Si tú estás leyendo esto, si estás perdido como yo estaba, si piensas que has ido demasiado lejos para que Dios te alcance, déjame decirte algo con absoluta certeza. Estás equivocado. Jesús te está buscando ahora mismo. Su mirada de misericordia está puesta sobre ti. Solo tienes que rendirte. Solo tienes que decir, Jesús, te necesito. Perdóname, cambia mi vida. Y Él lo hará. Lo sé porque lo hizo conmigo. Me dio vida cuando estaba muerto. ¿Y quiere darte vida abundante a ti también?